11 de junio del año 2026. Hoy analizaremos la rueda de prensa en conjunto que dieron las secciones 12 y 44 los profesores Alfonso Herrera García y Efrén Estrada Reyes, porque está muy interesante, por momentos lleno de contradicciones, lleno de cosas que no vas a creer que declararon. También te presentaré la declaración que diera la doctora Claudia Sheinbaum Pardo hoy en la mañana y que sin lugar a dudas afecta o ratifica de alguna manera lo que ya se venía previendo que iba a ser el gobierno de México. Y si te quedas hasta el final te voy a regalar un bonus que será muy interesante. Bienvenidos, esto es Ricardo TV. Vamos a escuchar en primer término las declaraciones del profesor Alfonso Herrera García, secretario general de la sección 12 del CENTE en el estado de Durango. Comentar a ustedes que desde la trinchera sindical de las secciones 12 y 44 del CENTE estamos reconociendo y dando nuestro apoyo total a la respuesta salarial 2026. Hemos trabajado en el CENTE ya 2 negociaciones salariales con la actual titular del Ejecutivo Federal, con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y es de reconocer la voluntad política y la disposición para apoyar al Magisterio Nacional en sus justas demandas. En pasados días ratificamos un voto de confianza en la sesión extraordinaria del Consejo Nacional, un voto de confianza al maestro Alfonso Cepeda Salas, nuestro secretario general, y nuestro reconocimiento al Comité Ejecutivo Nacional del CENTE por los logros obtenidos en esta negociación. Puntual, eficiente, y eso sí, con muchas horas, días y semanas de trabajo de las comisiones negociadoras. Todos ustedes saben y están atentos, porque así nos lo hacen saber, de que una negociación salarial y de prestaciones no es tema menor y no es cosa sencilla, porque se tiene que negociar, en nuestro caso, no solo con la Secretaría de Educación Pública, sino con quien maneja los dineros en México, me refiero a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y arrancar un peso a la Secretaría de Hacienda a favor de los trabajadores implica talento y estrategia, implica mucho esfuerzo y muchísimas horas de trabajo. Hoy, desde aquí, desde Durango, manifestamos el reconocimiento al maestro Alfonso Cepeda Salas y al propio Comité Ejecutivo Nacional por los resultados de esta negociación, y obviamente el reconocimiento a nuestra presidenta por esa voluntad política mostrada. Y podemos decir que los resultados son tangibles, porque en esa estrategia de negociación este año se priorizó el despegue salarial a las maestras y a los maestros, luego de que nuestros compañeros del personal de apoyo y asistencia a la educación obtuvieron en 2 negociaciones consecutivas incrementos considerables. Hoy corresponde a los docentes. Por ello es bueno anunciar, ya lo saben ustedes, pero lo ratificamos, la negociación salarial estriba en un incremento del 7% al salario, directo al 0,7, con retroactividad al 1 de enero de este año. Y en prestaciones se obtiene un 2%. Considerando las condiciones económicas que privan siempre en el país, vemos como una muy buena respuesta esto que hoy estamos ratificando ante ustedes. Consideramos que ha sido un esfuerzo prioritario del gobierno federal el reconocer el trabajo de las y los docentes. En pocas palabras, felicita a Alfonso Cepeda Salas, líder nacional del CENTE, y a la mesa negociadora, ya que este fue un incremento
invaluable, un incremento que vale la pena definitivamente, porque dice arrancarle un peso a la Secretaría de Hacienda es un logro importante. Aquí la pregunta es, tú que me estás viendo en casita, ¿estás de acuerdo con estas declaraciones del líder de la sección 12 del CENTE? Son compañeros federalizados, recordamos que la sección 44 son estatales. Aquí estaban reunidos, pues diciendo básicamente que gracias al CENTE y a Alfonso Cepeda Salas se había logrado este incremento que es muy bueno. Yo te pregunto a ti, compañero docente, compañero PAE, administrativo, ¿te parece que así es como lo expresan? Desde aquí ratificamos que como organización sindical somos precisamente la organización sindical que tiene la titularidad del contrato colectivo. Somos la representación mayoritaria, legal y legítimamente electa de manera democrática. Por ello, las relaciones de negociación siempre son con el CENTE, no con ninguna otra organización. Y digo esto porque afortunadamente en el país, en el territorio nacional, la inmensa mayoría de nuestras compañeras y compañeros trabajadores de la educación están cumpliendo con profesionalismo la encomienda en sus instituciones educativas, y menos del 8% de los trabajadores de la educación en activo son quienes están manifestando, exigiendo lo que para nosotros no es viable. Jamás será viable conseguir un 100% de incremento al sueldo tabular. Eso lo hemos dicho y lo hemos ratificado una y otra vez, porque es un quebranto a la economía nacional, porque entonces tendría que otorgarse en las mismas proporciones esos incrementos al resto de los trabajadores al servicio del Estado. Y son muchos los sindicatos, pero hoy podemos decir la respuesta salarial otorgada al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es la mejor respuesta salarial que se haya otorgado a una organización de trabajadores al servicio del Estado. Y estamos por encima de los niveles inflacionarios del país. Y eso habla bien del talento y de la estrategia que establecieron en su momento nuestros compañeros del Comité Ejecutivo Nacional, liderados por nuestro secretario general, el maestro Alfonso Cepeda Salas. Bueno, aquí lo que está diciendo básicamente es que el CENTE tiene la representatividad legal y legítima de los trabajadores de la educación. Y yo te lo comentaba en un video anterior. Bueno, si tienen una toma de nota, efectivamente, si tienen firmado el contrato colectivo de trabajo, ustedes tienen la representatividad legal y legítima. Eso, pues no está en tela de duda. Yo no creo que alguien pueda decir que no sea cierto. Ustedes la tienen. Pero por el otro lado también tienen la obligación por estatutos de defender los derechos laborales y prestacionales de los trabajadores. Y ahorita los acabo de escuchar decir que otorgarle lo que están pidiendo, en este caso la CENTE, porque es contra quienes se van contra la CENTE, sería un quebranto para la autoridad, para el gobierno de la República, para la autora Claudia Sheinbaum Pardo. Pero ¿qué no eso es contradictorio con lo que dicen los estatutos, que ustedes están para defender los derechos laborales y prestacionales? ¿Qué no se supone que ustedes deberían de estar exigiendo ese 100%? Porque ustedes tienen la representatividad legal y legítima. Claro, todos somos conscientes que a lo mejor un 100% es demasiado, ¿no? Pero exigiendo, a final de cuentas, y que se incrementen las prestaciones, también deberían de estarlo haciendo. Hay prestaciones congeladas de menos en el estado de Durango desde el 2007 que no se han incrementado por la falta de negociación. Entonces, para mí resulta un poco contradictorio que tengan que defender los derechos de los trabajadores e incrementar sus salarios y las prestaciones, pero que al mismo tiempo digan, no, pues es que eso sería un quebranto para
las finanzas del gobierno de México. Digo, nada más lo dejo ahí como un tema sobre la mesa. Y otra cosa que se me olvidaba comentarte es que, pues dicen que ellos no están de acuerdo con la manera en que se manifiestan la CENTE, porque el CENTE, o sea, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ellos tienen otra forma de negociar, una forma más, no recuerdo la palabra exacta que utilizó, pero más, con mayor certeza. Pero entonces busqué a la sección 19 del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ahí está el secretario general de esta sección, Joel Sánchez Vélez. Repito, sección 19 de Morelos. Y miren ustedes la joyita que me encontré. Compañeras y compañeros trabajadores de la educación del estado de Morelos, los saludo con el gusto de siempre. Me permito ratificar la convocatoria a la marcha que se realizará el día de mañana, jueves 11 de junio del presente año. Exigimos, entre otras cosas, la derogación de la nefasta ley del ISSSTE del 2007, que afecta el sistema pensionario, así como la desaparición de la UCICAM. El punto de reunión será en la calle Motolinía, esquina con Avenida Morelos, Colonia Centro, en esta ciudad, a las 8 de la mañana. La unidad es nuestra fortaleza. Mañana nos vemos. Esto fue el día 10, citando para el día de hoy. Y de hecho se manifestaron, aquí tengo las imágenes, protestando contra pues la nefasta, dice, ley del 2007 del sistema, de la ley del ISSSTE, pues. Y marcharon, veámoslos. Ya volvimos a salir. Aquí, allá, la lucha seguirá. Aquí y allá, la lucha seguirá. Aquí y allá. Según reportan ahí en este medio de comunicación, bueno, pues los armaron con cachuchas o gorras, como le digan en tu estado, y camisas del CENTE. Entonces, la CENTE no son los únicos que se quejan de esta situación y no son los únicos que negocian con marchas o que salen a las calles a protestar. El tema del UCICAM, la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, que ha venido a darle orden a lo que es el ingreso, a lo que es la promoción, y que lo ha hecho de una manera muy objetiva y muy sistemática. Quiero reconocer el trabajo del Comité Ejecutivo Nacional, coordinado por el maestro Alfonso Cepeda Salas, nuestro secretario general, al poder hacer algunas reformas a la propia ley, algunos decretos que en su momento le permiten que tenga más viabilidad y que no sea la ley que nosotros conocimos en el 2018. Esto lo hemos hecho siempre con profundo respeto y obviamente con el profesionalismo que nos caracteriza a los trabajadores de la educación. Hoy, el trabajar en UCICAM es algo más práctico. Tenemos cosas que atender, pero hoy la transparencia con la que se dan las plazas, se otorgan las plazas, con la que se otorgan los ascensos de manera vertical, son más transparentes, son más confiables. Acabamos de escuchar al profesor Efrén Estrada Reyes, él es el secretario general de la sección 44, hablando maravillas de la UCICAM y por supuesto de Alfonso Cepeda Salas, el líder nacional del CENTE, que de hecho pues para esto fue esta conferencia conjunta, ¿no? Para alabar al secretario general, tirarle a la CENTE y hablar bien de quien se pueda. Entonces, la UCICAM dice que ahora ya trabaja de mil maravillas. Cuando, bueno, yo he escuchado infinidad de veces decir a él que la UCICAM necesita mejorar y aparentemente ya mejoró, ya todo está funcionando correctamente. Pero te quiero poner un video que me encontré por ahí en el baúl de los recuerdos, donde su antecesor, el profesor Lorenzo Salazar Lozano, que proviene de la misma corriente ideológica que él, de hecho, pues él es del grupo Durango, igual que Efrén Estrada Reyes, así se expresaba de la UCICAM. Necesariamente hay que ver una manera en que se normen todos estos procesos. El formato de UCICAM no funcionó, ha sido perjudicial
en lo laboral para los trabajadores de la educación, para las maestras y maestros y para el sistema educativo, consideramos nosotros también, porque hay una gran cantidad de incidencias que no deberían estar pasando. Por ejemplo, grupos que se quedan sin maestro por culpa de la rigidez y de lo inapropiado que tienen algunas normativas de la UCICAM. Basta con recordar el desfile del 1 de mayo del 2026, donde había dos temas centrales: el sistema pensionario y fuera UCICAM. Fue lo que principalmente se pedía. Y bueno, pues ahora que ya hicieron esta rueda de prensa, resulta que ya UCICAM es una maravilla. Pues les informo que no son los únicos que piensan así, porque de hecho hasta la presidenta dice que lo va a cambiar. De hecho, ahorita la vamos a escuchar hablando de la UCICAM, del CENTE y de la CENTE. Y te voy a presentar un video del baúl de los recuerdos. Nada tiene que ver con el tema, pero como estaba en el video de donde extraje la parte anterior, te lo voy a mostrar. Esto es por si ya se te había olvidado o si no te tocó vivirlo, si estabas en la periferia y no estabas enterado. Resulta que cuando fue secretario general el profesor Lorenzo Salazar Lozano, el gobierno del estado de Durango, encabezado por José Rosa Saizpuro Torres, empezó a tomar dinero del bolsillo de los trabajadores de la educación. Así hasta por 3,000 millones de pesos. Y así justificaba el secretario general este robo. Explicándolo con claridad, del cheque de un maestro se quita el dinero para su seguro, para su crédito, y se le debería entregar a la instancia. No sucede, se lo quedan. Suponemos noblemente que para resolver urgencias de gobierno. A pesar del robo, justificaba la acción. Y bueno, pues estamos pagando todavía el que este secretario general del Grupo Durango, de Durango Capital, volteara la cabeza e hiciera como que no veía al principio, hasta que esto le estalló en la cara, hubo megamarchas y a final de cuentas nos quedamos endeudados e inició esta administración del doctor Esteban Villegas Villarreal con una deuda impresionante que pues no ha podido ser solventada. Existe la promesa de que se va a pagar todo antes de que se vaya. Ojalá que así sea, porque definitivamente hay deudas fuertes. Y hay una muy importante en pensiones del estado de Durango de 1,000 millones de pesos, que tarde o temprano nos va a afectar. Tenemos una gran tarea. Yo quisiera comentarles que esta es una ruta que inició con la presidenta Claudia Sheinbaum desde que ella asume el poder en el año 2022. Y hemos avanzado, en el año 2024. Hemos avanzado, hemos estado convencidos de que la ruta es correcta. Aquí mismo en Durango, en el año 2025, en marzo del 2025, tuvimos un foro nacional para permitir que los maestros puedan tener sus propuestas para que la ley tenga las condiciones para que sean más propias la participación en el ascenso y en el ingreso. Y bueno, pues asimismo, en ese año 2025, en la última sesión de Consejo Técnico Escolar, se hizo una consulta por parte de la Secretaría de Educación, una consulta virtual que arrojó, ya como bien lo ha dicho el maestro Alfonso Herrera, arrojó resultados muy positivos. Hemos estado avanzando en ese sentido. Decirles a mis compañeros que nuestro objetivo es la derogación, sí, de la ley de la UCICAM, y que podamos todos juntos, en conjunto con los trabajadores de la educación de todo el país, hacer unas reglas más claras, más precisas, y que en su momento tengan también la oportunidad los compañeros de poder participar en este tipo de actividades de manera más consciente y más transparentemente. Entonces siempre sí necesita una adecuación, UCICAM. Hablaba de un formulario. Efectivamente, se utilizaron los CETES, ahora comunidades de aprendizaje. Ahí se nos pidió responder ciertas preguntas, aunque eran cerradas, ninguna abierta, o sea, que te explayaras con una propuesta en sí. Nada más te decían, ¿quieres que UCICAM sea de esta manera? ¿Sí o no? ¿Tú qué valorarías más, la antigüedad o
los estudios, así. Preguntas muy con respuestas cerradas. Si no, o entre tanto y tanto, ¿qué porcentaje sería? Si se requiere la modificación de USICAM, que se requiere indiscutiblemente, pues habría que ver por qué ley se cambia. O si se le modifican solamente algunas cuestiones. A lo mejor se le quita la burocracia, no sé. Y si verdaderamente se va a tomar en cuenta a la base trabajadora y su opinión, pues habría que ver cuál es el mecanismo que van a implementar, porque estos cuestionarios o formularios de Google no son suficientes, ¿eh? Tendrán que buscar una estrategia que verdaderamente escuchen a la base trabajadora. Y para ser escuchados, yo recomendaría, pues, no usar al sindicato, porque, pues, ¿quién nos garantiza que ellos no van a modificar los resultados? Si van a usar la estructura oficial, es decir, jefes de sector, supervisores, directores, bueno, pues todavía, para que sea verdaderamente que desde las escuelas lleguen hasta la autoridad estatal y luego federal, y después se hagan las adecuaciones correspondientes. Es un tema importante, igual que la reforma a la ley del ISSSTE. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dirigido por nuestro secretario general, el maestro Alfonso Cepeda Salas, tiene sí la intención de reformar el ISSSTE 2007. Hemos tenido pláticas en la más alta instancia. Hace no mucho tiempo los secretarios generales de todo el país tuvimos una reunión cerrada con la presidenta de la República, donde nos da a conocer el tema de una aseguradora pública que permita a los trabajadores tener una pensión digna, una pensión que en su momento venga a corregir un poquito el tema de las cuentas individuales. En esta aseguradora pública, pues podríamos tener el último salario de la mayoría de los trabajadores de la educación, que podría ser en ese momento de 16,000 pesos, hoy de casi 18,000 pesos de manera neta, sería la última pensión con la que nuestros compañeros trabajadores del sistema federalizado pudieran acceder a una pensión digna. ¿Esto cómo? Utilizando el recurso de las cuentas individuales y poderlo emplear para poder complementar en una pensión universal que en su momento pueda llegar a estas cantidades. Esta es nuestra intención. Es un trabajo, son procesos, y eso los tenemos que abanderar, los tenemos que corregir, los tenemos que siempre tomar como casos propios. ¿Por qué no podemos derogar o pensar en derogar una ley del ISSSTE? Porque con ella pues se irían muchas prestaciones que son activas, se resaltan 21 a 22 prestaciones, pero si está, quedaría un estado de indefensión. Habría un paréntesis en donde ya no habría servicio médico, donde ya no habría tema de vivienda, ya no habría préstamos personales, ya no habría casas de descanso, ya no habría todas esas prestaciones que ustedes puedan conocer. Y bueno, en ese sentido, yo sí estoy a favor y estamos a favor en la sección 44 de que se siga trabajando en una reforma que venga a resarcir ese gran daño de las pensiones generado en el 2007. A ver, dice el secretario general que ya se reunieron con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, cosa que no ha podido hacer con la CENTE. Y bueno, está enojada porque una vez la dejaron plantada, en fin. Pero con el CENTE sí se ha reunido. Todos los secretarios, incluido el profesor Efraín Estrada Reyes, que estaba al habla, y Alfonso Herrera, que acaba de hablar hace un momento, estuvieron presentes ahí y dicen que sí hay intenciones de modificar la ley del ISSSTE del 2007, que no se podría derogar como lo prometió la presidenta porque se perderían prestaciones. Y esto no necesariamente es correcto, porque de derogarse, habría primero que ver por qué ley se sustituye, y además esta ley tendría una ley secundaria, y regularmente en la ley secundaria es donde se protege al trabajador, porque recordemos que cualquier ley lo que busca es no perjudicar al trabajador. Entonces, temas como la atención médica, préstamos personales, el FOBISSSTE, seguros de invalidez y de vida, en esta ley secundaria se cuidarían si se decidiera derogar la ley del ISSSTE 2007, como lo prometió la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Ya ni siquiera te voy a pasar el video porque ya está muy visto. Todo el mundo sabe que efectivamente lo dijo, que después dijo, pues sí dije lo que dije, pero ya no pienso como pensaba, porque es cuestión de dinero. Ok,
Entonces, nada más le informo al secretario general de la sección 44 que no necesariamente derogar la ley del ISSSTE implicaría perder cuestiones que beneficien al trabajador, que si se quisiera hacer, en una ley secundaria se protegerían todos estos rubros que te acabo de mencionar. Afortunadamente, en la sección 44, yo quiero hacer un llamado, tenemos un sistema solidario de pensiones todavía. Estamos trabajando para que este sistema solidario de pensiones se fortalezca cada vez más y en su momento poder entregar las mejores propuestas a nuestras compañeras y a nuestros compañeros. Y en otro sentido, pues sí expresamos nuestra más sentida solidaridad a nuestros compañeros federalizados que en su momento van a tener que enfrentar esta reforma, porque yo sé que lo van a hacer con éxito. Y siempre contarán, desde luego, con el respaldo y con el acompañamiento de sus hermanos, los de las secciones estatales, que estamos convencidos de que la mejor ruta siempre es la del CENTE, porque el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es un ente comprometido con la sociedad. Las y los trabajadores que están afiliados a esta gran organización hoy están atendiendo a los alumnos en las aulas, hoy están preocupados por cerrar con éxito el ciclo escolar 2025-2026 y estamos convencidos también de que con el acompañamiento de la sociedad, con esa comprensión que siempre han tenido para con el magisterio, con ese empuje que han mostrado, esa confianza que los padres de familia dan a las y los trabajadores del CENTE, con esa confianza habremos de tener un país de éxito, un estado de éxito, y nosotros, desde luego, siempre comprometidos con las dos causas fundacionales de nuestro sindicato: la defensa de la escuela pública y, desde luego, la defensa estricta de los derechos laborales de las y los trabajadores de la educación. A ver, dice que la mejor ruta es siempre la del CENTE. Yo nada más te quiero recordar, profesor, que el cambio de décimo transitorio a cuentas individualizadas fue la ruta que estuvo promoviendo el CENTE. Y vemos que no necesariamente es la ruta adecuada. Luego entonces, esta ruta que suele elegir el CENTE no necesariamente es la mejor y sí es la que se le acomoda al gobierno en turno, porque cuando estaba el PRI pues eran priistas, ahora que está Morena pues son morenistas. Y se entiende de alguna manera, pero no necesariamente es la ruta correcta o la ruta adecuada. Habla también del Fondo de Pensiones del Bienestar. Yo nada más te recuerdo que para acceder a ese tienes que tener 65 años de edad. Entonces, yo que estoy en edad de jubilarme, tengo 52 años de edad, 32 de servicio. Yo no sería apto para recibir ese fondo de pensiones del bienestar. Entonces, no impacta en todos. Además, es un fondo que es finito. Ya ha dicho la presidenta que se le va a inyectar dinero. Qué bueno que así sea. Pero la ruta que escoge el CENTE no siempre es la correcta, profesor. Recordamos también la reforma educativa. ¿A poco no anduvieron avisándole a los compañeros? Sí, presenten. Entonces la ruta que elige el CENTE no siempre es la mejor. En el CENTE, desde hace ya tiempo, tenemos una propuesta seria y viable para analizar, revisar y reformar los dos regímenes pensionarios actuales, tanto en el esquema solidario como el esquema de las cuentas individuales, con corridas financieras, con estudios actuariales. Esta propuesta ya fue entregada desde hace tiempo tanto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como a la propia Secretaría de Educación. Y está la propuesta también en el Legislativo Federal con los senadores y los diputados. Y estamos en espera de la respuesta para aperturar las mesas de trabajo que nos lleven a concretar esta propuesta seria que ha hecho el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. No coincidimos con la idea de abrogar o derogar una ley, porque es echar por tierra todo, como ya lo expresó mi compañero Efrén Estrada Reyes. Se trata, sobre todo,
de revisar el tema de las pensiones. Y en ello está trabajando el Comité Ejecutivo Nacional, luego de la consulta realizada a nivel nacional con las y los trabajadores de la educación. Por ello, desde aquí, una vez más, manifestamos la no congruencia con el método o las formas de lucha que establecen otros compañeros. Nos oponemos a la beligerancia, a la destrucción de instituciones y a privar del derecho ciudadano hasta de libre tránsito en la Ciudad de México. En el CENTE trabajamos con seriedad, con formalidad. Nuestras formas de lucha más bien son de una manera más concreta, más cercana a quien debe acercarse uno, y los resultados son tangibles y saltan a la vista. Por ello, desde aquí, y previendo también cualquier otra situación, exhortamos a las autoridades educativas, tanto en el ámbito federal como en el ámbito estatal, a que respeten nuestra representación legal y legítimamente acreditada, así como los espacios de interlocución y diálogo que permiten la gobernabilidad del sistema educativo y de la entidad. Nosotros, en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, privilegiamos y respetamos nuestro compromiso con nuestras alumnas y alumnos. Les pedimos respeto a nuestros derechos conquistados y acreditados. Muchas gracias, señoras y señores. A ver, entonces ya hay una propuesta que se entregó a diputados y senadores y se está en espera de la respuesta de ellos para iniciar mesas de diálogo para ver qué se le puede aportar, quitar o fortalecer respecto a esta ley, a esta nueva propuesta que tiene el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Yo me pregunto si de verdad contrataron el actuario o se las entregaron allá del gobierno, de la presidencia, y les dijeron, miren, pues presenten eso porque eso es lo que más se nos acomoda. Pero bueno, si beneficiara a los trabajadores de la educación de donde venga, está bien, pero si no, pues habrá que quejarse, definitivamente. Por ejemplo, te acabo de decir yo, este fondo de pensiones del bienestar solamente se te aplica hasta que tengas 65 años de edad. Y los que no logren llegar a esa edad o que ya se puedan jubilar, ¿qué va a pasar? Se van a quedar con una pensión o jubilación de 8,000 pesos cuando pueden tener una del último año que estuvieron trabajando. Bueno, pues está complicado. Y salió en realidad de lo que se trataba. El objetivo real de esta rueda de prensa conjunta entre las secciones 12 y 44, que es pues atacar a la CENTE, decir que no están de acuerdo con la beligerancia de los compañeros de la CENTE y que el CENTE tiene propuestas claras, precisas, la ruta adecuada. Para eso lo hicieron. Pues bueno, es lo que le solicitaron, porque no creo que haya salido de su iniciativa propia, y de haber sido propia, pues lo habían hecho individualmente, y aquí se conjuntaron ambas secciones, la estatal y la federal. No, en nuestra sección 12, en nuestro edificio sindical, el día de ayer, se presentaron alrededor de 12 compañeros que sistemáticamente han actuado de esa manera. Ya los conocemos, ya los identificamos, y si hablamos de proporción, pues es una minoría que la verdad no ha logrado crecer, porque en el CENTE estamos conscientes de que las cosas deben hacerse de otra manera. No vamos a señalar a nadie, incluso ya grafitearon, pero ya arreglamos ahí, fue un tema menor, y ellos acudieron básicamente a grafitear para tomarse la foto y justificar alguna situación frente a sus compañeros en México. Se está refiriendo a esto que estamos viendo en pantalla. Son las imágenes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pertenecientes a la sección 12. Efectivamente, se apostaron ahí
Yo no estuve presente, aunque sí platiqué con la maestra Jocelyn Rentería, quien encabezaba ahí la situación, y estamos viendo que sí, dejaron ahí su recuerdito, CENTE Durango presente en la lucha de la CENTE. Y una de las cosas que decía la maestra Jocelyn era que pues nadie del CENTE se había presentado, y menos Alfonso Herrera, a platicar con ellos. Y ya vimos por qué no se presentó, porque en realidad minimiza, como lo hacen muchos, diciendo que son un porcentaje mínimo, que son 10, 12 maestros más o menos los que conforman la coordinadora de la sección 12, cosa que no creo que sea así, pero bueno, así están las cosas, así quedó el edificio, y de la parte del Sindicato Nacional no se presentó ni él ni ninguna otra cartera. A ver, en aquel tiempo, y hay que especificar, se otorgó el derecho de elección y bajo documento las y los trabajadores firmaron su decisión. Quienes eligieron el esquema solidario se encuentran precisamente en esa ruta, lo que hoy conocemos dentro de la ley como el 10º transitorio. Pero hubo mucho desconocimiento y muchos maestros han estado demandando para que los regresen a 10º transitorio. ¿Ahí ustedes los están apoyando en ese sentido también o ya es...? Hablé yo ahorita de una ruta que a través de una propuesta está estableciendo el CENTE para mejorar pues, la situación de las cuentas individuales. Del 2007 a la fecha, todos los trabajadores al servicio del Estado que cotizan al ISSSTE están registrados en cuentas individuales. ¿Cuál es la ruta? Buscar la mejora de las condiciones de las cuentas individuales. Pero hay maestros que están demandando para que lo regresen a 10º transitorio. O sea, ¿tienen conocimiento si son muchos los que están haciendo este trámite? No, es una minoría y sin embargo no ha procedido, ¿sí? Y hay jurisprudencia que inhibe precisamente ese tránsito. Por ello el CENTE está aplicado en esta ruta que ya comenté. Ya entrando a la sesión de preguntas y respuestas, le cuestionaban a los dos secretarios sobre la cuestión del cambio del 10º transitorio a cuentas individuales, y él decía pues que se les había preguntado a los compañeros, principalmente federalizados, porque los estatales a nosotros nos pensiona pensiones del estado de Durango, que todavía es un sistema solidario, por cierto. Pero en la memoria de muchos está que los integrantes del Comité Ejecutivo Seccional iban a las delegaciones y les recomendaban que se cambiaran a cuentas individualizadas, porque les iba a llegar una lanita cuando se jubilaran. Situación que al paso de los años se dieron cuenta que era falso, era una completa falsedad. También le preguntaban que si se podía hacer un cambio de cuentas individuales a 10º transitorio. Y él dice que no. No, la respuesta es sí, pero hay que tener ciertas características y no es rápido, se tarda 2-3 años. ¿Sí? ¿Cómo le vas a hacer? Pues tienes que ir con un buen abogado, tienes que solicitarle al ISSSTE que te muestre el documento, ese que dice él, que tú firmaste. Y si el ISSSTE no lo encuentra, entonces, pues tú te podrás cambiar al 10º transitorio. Ahora, necesitas analizar bien, que el abogado que contrates te haga una corrida y te diga, ¿sabes qué? Sí te conviene cambiarte porque aquí no vas a alcanzar la cantidad para comprarte tu pensión. O mejor quédate ahí porque te conviene más si le aportas durante tanto tiempo X cantidad. Me parece que es bajo el sistema de fondo ahorro solidario, perdón. Tú le ahorras una cantidad y el gobierno le aporta otro tanto. En fin, tienes que ir con un buen abogado que te oriente, que te diga todas estas cosas, pero de que se puede, siempre y cuando reúnas estas dos características. Estés en cuentas individuales y el ISSSTE no encuentre el documento que firmaste, porque si lo tiene en físico, no electrónico, si lo tiene en físico, no hay nada que hacer. Profe, ahorita en la mañana la presidenta dice que
va a llevar directamente a las escuelas la discusión de los temas magisteriales y que es insuficiente la interlocución con las dirigencias sindicales y que el primer tema que van a abordar de forma directa en las escuelas con ustedes los profesores es el cambio que se tenga que hacer en el UCICAM. ¿Cuál es su opinión respecto a ese diálogo directo que plantea la Presidenta de la República por encima de las dirigencias sindicales? No, es que los acuerdos con la dirigencia sindical del CENTE nacional y seccionales ya están establecidos y prueba de ello aparece ya la bilateralidad en los temas de UCICAM para la incorporación y cada uno de los procesos. Se le está regresando al CENTE la presencia en cada uno de los procesos. Pero lo que plantea hoy es diálogo directo, sí, independientemente de las dirigencias sindicales. Y nosotros aplaudimos esa acción, porque qué bueno que se vaya a las escuelas. Finalmente, el sentir de los maestros es el sentir que nosotros, como dirigentes sindicales, ya hemos externado en su momento. Aplaudimos esa acción, y no es que se rebasen a la estructura sindical, porque ya hay avances y ya hay acuerdos en ese sentido. O sea que ya estaba acordado esta situación con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ya habían acordado previamente que iban a mandar al carajo a la CENTE y al CENTE, y concretamente las cúpulas sindicales, que fue lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum. Ahorita vamos a ver el video completo, por cierto, de lo que realmente declaró la presidenta. Si ya estaban de acuerdo, pues quiere decir que todo lo que ha estado haciendo con la CENTE y estas mesas tripartitas, pues no han sido más que atole con el dedo. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Alfonso Herrera García, secretario general de la sección 12 del CENTE, o la doctora Claudia Sheinbaum, que dice el diálogo está abierto? Aquí alguien está mintiendo, uno de los dos. ¿Quién será? Respecto a esa pregunta, sí quiero ser muy preciso. La verdad es que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tiene su ruta. La autoridad obviamente tiene su ruta. Son ellos quienes de alguna manera son los responsables de todo el proceso educativo en el país. Ahorita en mi intervención respecto a la UCICAM hablé yo de dos momentos. El momento de este foro nacional, en el que nosotros como sindicato recogimos las inquietudes de los trabajadores y que 2 meses después la Secretaría de Educación, a través de una encuesta digital en el CENTE último del año 2025, el ciclo escolar 2024-2025, también se recogen las inquietudes de parte de lo que es la parte oficial. En ese sentido se busca la manera de que se establezca un equilibrio, de que lo que nosotros como dirigentes sindicales esté acorde a lo que ellos tengan después de conocimiento una vez que se haga el estudio que ellos así lo manejen. Siempre ha sido esto, siempre ha sido en ese sentido, y siempre ha habido un profundo respeto entre ambas instituciones. Mira qué curioso, regularmente siempre es Alfonso Herrera García quien tiene la respuesta correcta y exacta. Hoy fue al revés. Bien por el profesor Efraín Estrada Reyes, quien respondió adecuadamente. Sí, quien diseña el modelo educativo, pues es la Secretaría de Educación Pública, el gobierno de la República, el gobierno de México. Hacen la propuesta, queremos que se haga así, y el CENTE pues es un acompañante, efectivamente. Antes tenían las puertas cerradas, sí, incluso hasta para asistir ahí a los procesos de cambios o de la UCICAM. Luego ya se les dio un papel donde iban de observadores. Lo que sí no queremos regresar es que ellos, en conjunto con la autoridad educativa, decidan qué lugares están vacantes, qué lugares se ponen y qué lugares no se ponen, o qué lugares se apartan, porque a veces ocurría eso. Eso no queremos que ocurra. De hecho, la presidenta lo va a decir en estos momentos. Escúchenla con mucha atención, porque habla de la CENTE, del CENTE, y de cómo se va a dar esta situación de la UCICAM. Y atención, porque efectivamente dice que había corrupción, dice también que cúpulas sindicales las va a dejar fuera. Escuchémosla. México es un país de libertades, es un país democrático. No reprimimos. Todavía hay que recordar
no sé qué, cuando la reforma educativa, que ahí sí era un movimiento pues de muchos más maestros, se instalaron en el Zócalo y la decisión fue quitarlos con represión, utilizando principalmente a la Policía de la Ciudad de México en la época de Mancera y algo de Policía Federal. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Pero también, al mismo tiempo que abrimos el diálogo y está abierta la puerta del diálogo, también tenemos que seguir avanzando. Entonces, nuestra decisión es ir con las bases, es ir con los maestros y las maestras. Porque se ha dado muchas alternativas. En mucho, la reforma del 2007 a las pensiones ya no existe. ¿Por qué? Porque está el Fondo de Pensiones para el Bienestar y están otras acciones que vamos a desarrollar nosotros, independientemente del diálogo con la CENTE, porque es para el bienestar de las maestras y los maestros. Pero cuando… y la otra es la reforma educativa, porque hay que decir que varias de las secciones lo que quieren regresar es a lo de antes, a las comisiones mixtas de sindicato con gobiernos estatales, que llevaron a una corrupción tremenda, la verdad. Después hizo la reforma de Peña Nieto, que quitó esas comisiones mixtas, pero era completamente punitiva. Los maestros no podían tener ni bases, ni garantía de que iban a seguir trabajando en sus escuelas, porque la permanencia dependía de la valoración, ni siquiera de los propios maestros, sino de una entidad de expertos, que de dónde salieron, pues los que decidía el gobierno. Entonces, ni una ni otra. El presidente López Obrador echó para atrás la reforma de Peña Nieto y dejó un esquema que se llama UCICAM. ¿Qué quiere decir UCICAM? Unidad. A ver, UCICAM, ponle ahí. Bueno, que es un área que determina la movilidad de los maestros y otras características. Entonces, las y los maestros en general no están de acuerdo con la UCICAM, porque pues en realidad está externa a los maestros esa evaluación. Entonces, puede haber pares de maestros que evalúen a los propios maestros. Así es en la UNAM. En la UNAM, por ejemplo, yo obtuve cuando fui investigadora de la UNAM, obtuve mi primera plaza por una evaluación de pares. Y para seguir avanzando en la evaluación, hay comisiones dictaminadoras de maestros, de investigadores, de pares, que te evalúan. Entonces, regresar a que sean comisiones mixtas se presta a mucha corrupción, a mucha corrupción. Entonces, ¿a quién le vamos a preguntar? Ya está bien, pues están las cúpulas sindicales. UCICAM es unidad del sistema para carrera de las maestras y maestros. Bueno, entonces, para desaparecer al UCICAM, ¿a quién le vamos a preguntar? Pues ya no a las cúpulas sindicales, sean de la CENTE o de otros. Nos vamos a ir con los maestros, directo, que digan los maestros, qué piensan. De hecho, yo lo había planteado ya desde antes. Entonces, a partir de agosto, que lo sepan todas las maestras y maestros de México, la consulta va a ser con ellos, directo, sin intermediarios de nadie, directo con la gente, directo con los maestros y las maestras. A eso vamos. Porque estar nada más encerrados, pues, en una representación sin saber realmente si se informa los acuerdos que se tienen o las propuestas que se hacen a todas y todos los maestros, pues mejor nos vamos directo con las maestras y los maestros. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ya no es
Está bien, pues ahí está el diálogo con la gente, sí, pero la verdad se hicieron muchísimas propuestas, muchísimas. Y al final ellos dijeron, todavía ayer se quedaron varias horas en Secretaría de Gobernación y al final decidieron que de todas maneras van a hacer una manifestación hoy. Bueno, pues ya, nosotros tampoco podemos quedarnos nada más en esas reuniones. Vámonos con las maestras y los maestros allá a decirles qué estamos haciendo de manera directa, sin intermediarios. Y por supuesto hay las representaciones sindicales, está el CENTE en muchas de las secciones y se sigue teniendo diálogo con ellos y se avanza, con ellos se siguen negociando muchas cosas, pero es importante que abajo se conozca qué es lo que estamos proponiendo. En eso siempre lo hemos hecho. Pues vámonos con las maestras y los maestros. Escuela por escuela, escuela por escuela. Vámonos con directo, escuela por escuela, e inicia en agosto, para ver cuál es la alternativa a la UCICAM, porque difícilmente, creo yo, es mi opinión, y además hablando con muchos maestros y maestras, pues no es que estén muy de acuerdo en que se regrese a que las cúpulas sindicales con los gobiernos de los estados decidan quién entra y quién no entra o cómo se mueven de un lugar a otro. Eso generó muchísima corrupción. Entonces mejor que decidan. Y lo que decidan las maestras y los maestros, eso vamos a hacer, pero abajo, directo, rescatando la opinión de todas y de todos. Son más de 1 millón de maestros. Pues vámonos directo, para que seguimos ahí solamente encerrados en una discusión que no nos está llevando a ninguna salida. ¿No complicará más la relación con el sindicato o con el CENTE? No, porque son las maestras y los maestros. El diálogo sigue, pero queremos saber, por ejemplo, si saben las maestras y los maestros de los estados, abajo ellos, todas las propuestas que hemos hecho de manera tripartita para mejorar la condición de los maestros, porque a lo mejor no está llegando la información. A lo mejor no llega la información de que va a haber más plazas para maestros en Oaxaca, o de que se está dando apoyo a las escuelas. Entonces mejor informamos directo a través de los maestros, porque también hay sus estructuras académicas, los consejos técnicos, que son estructuras académicas. Y mientras tanto no es que cerremos la puerta del diálogo, se sigue dialogando, pero pues no se puede estar de esa manera. Y con el CENTE hay un diálogo muy bueno también y seguimos dialogando con ellos. Pero en el caso de cómo echamos para atrás la UCICAM, pues vámonos directo. Entonces, bueno, yo veo ya cansada, fastidiada a la presidenta de estas mesas tripartitas con la CENTE y veo también que va a dejar fuera a las cúpulas sindicales del tema de la UCICAM, tanto a la CENTE como al CENTE. Claro, dice Alfonso Herrera que esto ya estaba platicado, ya estaba pactado con ella. Y que es más, celebraban que así fuera porque lo que piense la base es lo que piensa la cúpula sindical. Bueno, eso te lo dejo a tu consideración, tú puedes pensar lo que quieras. Lo que sí es cierto es que, número 1, no se va a abrogar la ley del ISSSTE 2007 como lo había prometido la presidenta. Y número 2, la UCICAM van a ser tomados en cuenta la base, habrá que ver bajo qué mecanismos a partir del mes de agosto. Así es que bueno, pues a estar pendientes todo el mundo. ¿Qué va a decidir la CENTE? Pues no lo sabemos. Hoy fue el primer día del Mundial en México y hubo un sinfín de manifestaciones, no solo de la CENTE, de estudiantes, de colectivos, de madres buscadoras y en muchos casos hubo confrontación. Ese será otro video que te voy a presentar. Vamos al último segmento, a ver qué nos dicen. Habla la presidenta de un esquema de corrupción entre los gobiernos estatales y las dirigencias sindicales en la, ahora sí que asignación de plazas. ¿Cuál es su opinión? En el sentido de Durango no tenemos corrupción alguna, nosotros tenemos
en nuestra ley de UCICAM, en nuestra unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, tenemos un diálogo constante, tenemos el acompañamiento a los trabajadores que requieren una promoción. En estos momentos se está llevando a cabo cambios de adscripción en el nivel de primarias, en el tema de maestros de grupo, y bueno, pues siempre ha sido con la presencia del CETE y en ambientes totalmente transparentes. No existe tal corrupción. Desafortunadamente, lo tengo que decir también con toda claridad, Durango no es México. México es muy grande y las entidades en muchas partes tienen dirigencias distintas. Y bueno, pues yo lo digo con todo respeto, hay alguna entidad en lo particular que no ha aceptado en ningún momento lo que es la ley de UCICAM. Ellos siguen con sus prácticas, siguen con sus formas de otorgar plazas fuera de la ley. Bueno, pues es un tema muy de ellos, ¿no? En Durango no tenemos ese conflicto, a la contra, estamos en constante comunicación, como ya se los acabo de decir, para que las cosas sigan fluyendo siempre en bien de nuestras compañeras y compañeros. Es impreciso lo que dice la presidenta entonces. Yo creo que es un comentario muy generalizado y con alguna dirección a ciertas entidades. Durango, como les digo, lo repito, lo digo de frente, Durango no tiene este tipo de prácticas ni mucho menos. Durango no es México, México es muy grande y eso que dijo de la corrupción no aplica en Durango y se lo dedicó a algunos estados en particular. ¿Cuáles? Pues seguramente quiso decir que Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Estado de México, que son donde hay mayor afluencia de agremiados a la CENTE. Porque de esto se trataba a final de cuentas la reunión. Elogiar a Alfonso Cepeda Salas. Por cierto, Alfonso Cepeda Salas, quien lo viéramos muy triste el otro día cuando se perdió las diputaciones locales de Coahuila. Ahí estaba muy tristecito atrás de la presidenta de Morena, Ariadna Montiel. Entonces, los tres puntos eran elogiar a Alfonso Cepeda Salas, tirarle a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y elogiar al gobierno de México, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Pues, ¿qué piensas tú de toda esta situación, de todas estas declaraciones, de pronto de las contradicciones que tuvieron, de los resbalones, de... ¿Qué opinas? Me gustaría conocer tu punto de vista. Y recuerda, aquí se vale pensar diferente. No te quiero imponer mi punto de vista. Tampoco quiero que me impongas el tuyo. Pero en base a lo que declararon, a lo que dijeron y a lo que tú conoces que sucede en el estado de Durango, o si se parece esto que estás viendo a lo que ocurre en el tuyo, en cualquier otro estado de la República Mexicana, Veracruz, Sinaloa, Chiapas, Michoacán, que es donde más nos ven principalmente aquí en Ricardo TV. ¿Qué opinas de esta situación? ¿Qué opinas de la conducta de estos secretarios generales? ¿Qué opinas de las declaraciones de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo? ¿Qué opinas de la CENTE? Cada quien tiene su opinión y todas son muy válidas, estemos de acuerdo o no, porque para eso hay pluralidad y libertad de podernos expresar y de decir lo que pensamos sin que además tratemos de influir a otros. Simplemente es un punto de vista y es muy respetable, a favor o en contra. Y un voto es una voluntad. Por supuesto. Luego no se vale andarse quejando. No, pues si no salí a votar, no tienen cara de decir nada, compañeros, para que luego no andemos ahí con cosas. Así es. Oye, profe, ¿cuál es el compromiso que tú hiciste, el compromiso mayor que hiciste con los trabajadores de la educación? El más grande es el de la comunicación. Ese es el que yo siento que, aunque la gente pudiera entender como importante, por ejemplo, la cuestión del adeudo, la verdad es que es un tema que va a salir. El adeudo es algo por lo que vamos a trabajar de manera natural, porque pues, es una deuda que el que te debe te tiene que pagar. Es algo claro. Que no revierte ahorita una especial atención, vamos. A mí sí me preocupa mucho que mis compañeros estén desinformados. Sí me preocupa que en las escuelas la gente me haya dicho que no les llega la información, que la estructura no está funcionando.
¿Qué van a pagar? ¿Qué van a pagar? Todo eso. A mí eso me preocupa mucho, porque pues, nos hemos dado cuenta que no en todas las escuelas tenemos representantes sindicales nombrados. Hay mucha gente interesada, pero que no tienen la formalidad de ser. Claro. Ahorita por la pandemia tenemos muchas cuestiones acéfalas en las delegaciones, en los centros de trabajo. Sí. Y bueno, pues aquí lo que yo sí considero y que más me comprometo es a que la sección 44 va a estar bien informada, a que la estructura sindical va a ser una estructura profesionalizada, con cursos constantes para que la gente esté bien representada, como se lo merece el magisterio, que el compañero no tenga que brincarse todas las instancias que tenemos para poder ir a solucionar algo tan sencillo como un crédito, sino que lo pueda hacer con su representante de escuela, porque es un representante que sabe hacer las cosas. Si llegaras a obtener la victoria y ser secretario general de la sección 44, ¿mantendrás las puertas abiertas con todas las corrientes ideológicas distintas a ti y aceptarás la crítica? Obviamente, siempre somos personas abiertas a este tipo de prácticas. Sabemos que el mejor líder es aquel que en su momento acepta los comentarios, la crítica, el consejo de los demás. Ahorita acabo de colgar con un compañero jubilado que me acompañó en mis orígenes aquí en la sección 44 y bueno, pues ahí me hacía algunas recomendaciones. Siempre he escuchado yo a mis compañeros jubilados. Es por eso que ahora yo me siento fuerte, me siento seguro, porque no que sea el mejor, pero sí soy la persona que ha conformado el mejor equipo, la persona que sabe escuchar más, la persona que sabe que aquí las ideas de todos cuentan, la de los propios, la de los ajenos, la de los que hoy por hoy ni siquiera podemos considerarlo como adversarios, vamos a dejarlos en contendientes porque son nuestros compañeros. Sí. Y al final del día, pues seremos compañeros de nuevo. Y aquí en la sección 44, como siempre, ha estado, por ejemplo, las oficinas donde yo he estado, son oficinas de puertas abiertas de veras. Son oficinas de puertas abiertas ya con las garantías. Y hoy la Secretaría General de la sección 44, a partir del día 12, será también como han sido todas las oficinas donde ha estado Efraín Estrada. Yo soy Ricardo Ríos Contreras, te agradezco enormemente el favor de tu atención. Nos escuchamos y nos vemos en la siguiente sección de noticias. Bye bye.